Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a ver hoy las cosas que están en la práctica 3, sí que son varias, pero las vamos a ver más o menos rápido en general, porque son cosas que ya están vistas, y salvo algunas que otras, que por eso me detengo en algunos detalles. Uno de los temas es precisamente el de convergencia en distribución, ¿sí? O distribución asintótica, que es la misma idea, ¿sí? Convergencia en distribución es el término, pero digamos, uno es lo que uno va a hablar de que tal sucesión de variables tiene tal distribución asintótica, ¿sí? Cuando digo distribución asintótica, digo sucesión de variables, porque en realidad lo que uno necesita acá es tener precisamente una sucesión de variables. No es que una variable tiende a, porque una variable es una cosa fija, incluso aunque una vez lo escriba de otra manera, pero no, lo que tiene es una sucesión infinita de variables aleatorias, ¿sí? Tengo x1, x2, x3, etc. Es una sucesión infinita de variables aleatorias. ¿Y qué quiere decir que esa variable tenga una cierta distribución asintótica o que converja en distribución a cierta distribución, ¿sí? Distribución f. ¿No? Esta f es cualquier función de distribución, ¿sí? O sea, es una función de distribución. No estoy diciendo ni que es la distribución f de Snedeker ni nada por el estilo, ¿sí? Es una función de distribución, f mayúscula, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir, por definición, qué quiere decir que la sucesión de variables aleatorias converja a esa distribución o que tenga esa distribución asintótica? Bueno, es básicamente que la sucesión de funciones de distribución converjan puntualmente a la distribución f. ¿Qué quiere decir que converjan puntualmente? Que para cada t, chicas, cuando yo tengo la sucesión de funciones de distribución, es decir, tengo la función de distribución de x1, la función de distribución de x2, la función de distribución de x3, etc. Yo a todas esas funciones de distribución las puedo evaluar en un punto. Por ejemplo, en 5. Acuérdense que las funciones de distribución están definidas en todo R. Entonces, yo a cada una de esas funciones de distribución la evalúo en un punto. Por ejemplo, en 5. No dije 8, ¿vieron? Cambié de ejemplo. Entonces tengo f de x1 en 5, la distribución de x2 en 5, la distribución de x3 en 5, etc. ¿Sí? Y eso que me da una sucesión de números. Una vez que evalúo en 5, tengo una sucesión de números. Esa sucesión de números tiene que converger a lo que vale la función f en 5. Y lo mismo tiene que pasar si evalúo en 3, tiene que converger a lo que vale la distribución en 3. Y lo mismo tiene que pasar en menos 8 y en todos los puntos. Con una excepción, ¿sí? Y esa excepción es que puede fallar, ¿sí? Sin que eso deje de significar que quizá no converja la distribución de f, en puntos donde la distribución asintótica, o la presunta distribución asintótica, no es continua. Y eso tiene que ver, no voy a hacer los ejemplos, pero pueden ver los ejemplos en el apunte. Tipo, todas estas aclaraciones son para que les sea un poco más fácil leer lo que está en el apunte. Pero van a ver que existen, y ahora de hecho vamos a ver un ejemplo, desde otro punto de vista, van a ver que existen casos donde una sucesión de distribuciones discretas, de variables discretas, tienen distribución asintótica discreta. Eso no debería sorprenderle a nadie. También existe el caso donde una sucesión de variables aleatorias todas continuas converge en distribución a una distribución continua, absolutamente continua puede ser. Pero también existen los casos, y son conocidos, de hecho ya los estuvimos charlando, donde una sucesión de variables aleatorias discretas converge en distribución a una distribución continua, y también el caso donde una sucesión de variables aleatorias continuas converge en distribución a una distribución discreta. O sea, existen todas las posibilidades y otras, obviamente, ¿sí? Pero digo, y lo que van a ver es que existen ejemplos, van a ver ejemplos en el apunte, donde también existen ejemplos donde la sucesión de funciones de distribución converge a algo que no es una función de distribución, ¿sí? Por ejemplo, les anoto el ejemplo para que lo vean, pero creo que está ahí en la guía. Si yo tomo una exponencial con parámetro lambda igual a 1 sobre n, ¿sí? Es decir, con parámetro θ igual n, o beta igual n, es decir, que tiene esperanza n y varianza n cuadrado, ahí van a ver que la sucesión de funciones de distribución no converge a 0, converge a la función constante igual a 0, ¿sí? O sea, hagan la cuenta, de hecho está creo que la cuenta en el apunte, van a ver que si tomo ese caso, la sucesión de funciones de distribuciones, que son la distribución de una exponencial, cuando n tiende a infinito, para cada t, lo que tiende es a 0. O sea que lo que me queda acá es que esto tiende a 0. Pero 0, la función 0, la función constante 0, obviamente no es una función de distribución.
¿sí? No cumple una propiedad fundamental de la función. ¿Cuál es? Piénsenlo un segundo. Bueno, no cumple que en más infinito tiende a 1, porque en más infinito está tendiendo a 0. Y claramente esa función no tiene nada que ver con la función, o sea, no tiene ni sentido pensar. Ahí lo que está pasando básicamente es que la distribución se está corriendo infinitamente hacia o sea, la posición, la esperanza de la distribución se está corriendo más infinito y la varianza está tendiendo a infinito y no queda nada en el límite. Pero también existen otros casos. Existen obviamente casos donde la sucesión de funciones de distribuciones converge a una función, algo que ya es una función de distribución. Pero hay un caso particular que es que a veces la sucesión de funciones de distribución converge a algo que no es una función de distribución, pero que casi. ¿Y a qué me refiero con casi? Bueno, que la propiedad que no se cumple es la de continuidad por derecha, ¿sí? A lo mejor converge a algo que uno lo mira y dice, a ver, bueno, viene así, pega un salto, crece, tiende a 1, tipo, es no decreciente, tiende a 0 para allá, tiende a 1 para allá, está todo bien, pero a lo mejor pasa que justo acá me queda continua por izquierda en vez de continua por derecha, ¿sí? Técnicamente, si uno dijera, si uno usara como definición que la sucesión de que xn converge en distribución a f, sí y solo sí, esto pasa para todo t, uno en este caso, en el que el límite, la función que me queda como límite de las sucesiones de las funciones de distribución es así, en ese caso yo tendría que decir xn no tiene distribución asintótica. O sea, no converge en distribución a nada, porque lo que converge no es una función de distribución. Pero claramente acá es menor la cuestión. No es como el otro caso que, listo, era 0 y no había manera de hacerla fácilmente en una función de distribución. Acá es cuestión de agarrar este puntito, tapar ahí y ponerlo acá, ¿sí? Y en ese caso sí me queda una función de distribución, ¿sí? Si hubiese más puntos donde pasa eso, no importa, es cuestión de simplemente cambiar esos puntos. Entonces, bueno, por ese motivo simplemente parece razonable que en ese caso sí querer definir que converge a esta distribución. Pero lo que pasa es que la sucesión de funciones de distribución no convergen a esta función, convergen a una función que no es una función de distribución. Entonces, si yo modifico la definición y digo, lo que necesito es que f de xn converja a esto en todos los puntos donde esta función es continua, ahí ya resolví el problema. Porque va a converger en todos, salvo en este, que es donde es discontinuo, ¿sí? Entonces, de ahí viene este tecnicismo en la definición. No se preocupen demasiado, no nos va a hacer, en general, creo, por las dudas no lo digo, pero no es algo que nos vaya a traer mucho problema, pero para que, digo, se los comento porque en el apunte se van a encontrar con esa definición, ese tecnicismo de pedir que esto pase en los puntos donde f es continua, es para que si me llega a pasar, como hay un ejemplo en el apunte que lo pueden ver, que la sucesión de funciones de distribución converge a algo que no es función de distribución, pero simplemente porque hay un punto que en vez de dar continuo por derecha, da continuo por izquierda y discontinuo por derecha, bueno, quiero que en ese caso también pueda decir la sucesión de funciones de la distribución asintótica es esta, ¿sí? Entonces de ahí viene esa aclaración, ese detalle, ¿ok? Otra aclaración también sobre la notación. En general, yo uso esta notación, es decir, xn se distribuye asintóticamente o converge en distribución a, y acá poner una distribución, pero también existe, y se lo van a encontrar, y para algunas cosas es útil la notación, decir que xn converge en distribución a i, donde i es una variable aleatoria, no una distribución. Entonces, convención, ¿qué significa decir que xn converge en distribución a una variable aleatoria? Bueno, es lo mismo que decir que xn converge en distribución a la distribución de esa variable, ¿sí? O sea, si i es una normal estándar, decir que xn converge en distribución a i es lo mismo que decir que xn converge en distribución a una normal estándar. Si i es una Poisson con lambda igual a 5, decir que xn converge en distribución a i es lo mismo que decir que xn converge en distribución a una Poisson con lambda igual a 5. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una notación. ¿Cuál es la ventaja de esto y cuál es la desventaja? La ventaja ahora van a ver que ayuda a escribir algunas cosas. Por ejemplo, el teorema que vamos a ver ahora de continuidad, que se llama, es más fácil escribirlo usando esta notación, ¿sí? La desventaja es que puede inducir una idea incorrecta, ¿sí? Puede inducir a pensar que xn de algún sentido está siendo cada vez más parecida a i. Y eso es cierto o no según cómo lo miremos. xn es cada vez más parecida a i, ¿en qué sentido? Bueno, en el sentido de que sus sucesivas distribuciones, la distribución de x1, de x2, de x3, es cada vez más parecida a la distribución de i.
Pero que dos variables tengan la misma distribución de ninguna manera significa que vayan a tender a tomar el mismo valor. ¿Sí? Las xn e y pueden ser independientes. ¿Y eso qué significaría? Que cuando yo realizo el experimento aleatorio y ocurre un resultado omega chiquito del espacio muestral, los valores que toma la sucesión xn, que para cada x1, para cada n va a tomar un valor distinto, los valores de esa sucesión no tienen por qué tender al valor que tome la y. ¿Sí? Incluso aunque tengan la misma distribución, porque podrían ser independientes. Entonces, una cosa es que los valores que toman las variables de esta sucesión tiendan a tomar el valor de esta, que es un concepto completamente distinto. Hay varios, en realidad, dos de ellos son la convergencia en probabilidad, que ahora después la vamos a ver, y otro es la convergencia segura, la convergencia casi segura. Y otra cosa es decir que las distribuciones de las x se parecen cada vez más a las distribuciones de las y. ¿Sí? Son dos cosas completamente distintas. Entonces, en general, muchos evitan, y yo evito esta notación, para no generar la idea de que estas x tienden a tomar el mismo valor que la y. Simplemente están tendiendo a distribuirse de la misma manera, pero tranquilamente, cuando yo realizo el experimento aleatorio y ocurre un resultado, los valores que toman estas xn pueden tender a algo, pueden no tender a nada, o pueden tender a algo que no tenga nada que ver con el valor que toma esta otra variable. Acá lo que estamos suponiendo es que todas estas variables, xn e y, todas están definidas sobre el mismo espacio muestral. Son todas funciones del mismo espacio muestral. ¿Sí? De hecho, eso después va a ser lo que vamos a llamar un proceso estocástico. Proceso estocástico en tiempo discreto. ¿Sí? Pero entonces es eso nada más. La aclaración es esa. La ventaja es que para algunas cosas es mucho más fácil escribir esto. Y una de ellas es el teorema que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Que nos va a permitir hacer este análisis de una manera más sencilla que analizando las funciones de distribución, que siempre es medio pesado. Pero bueno, vean los ejemplos que se hacen con funciones de distribución, véanlos en el apunte. Nosotros vamos a trabajar con ese teorema. ¿Sí? Así que ahora vamos a verlo. Bueno. El teorema de continuidad, también llamado teorema de continuidad de Paul-Lévy, o teorema de Lévy, dice que si uno tiene, bueno, que si las xn y la y tienen funciones generadoras de momento, pero ya sabemos lo que significa que están bien definidas, están definidas en un entorno del cero, por lo menos. Dice que xn converge en distribución a y si y solo si la sucesión de funciones generadoras de momentos de las xn convergen a la función generadora de momentos de las y. Es decir, que uno puede... Sé que esto lo que significa es simplemente que las distribuciones de las xn convergen a la distribución de la y. ¿Sí? O sea, que lo que dice es que la distribución de las xn converge a la distribución de la y si y solo si las funciones generadoras de momentos de las xn convergen a la FGM de la y. ¿Sí? Es decir, que uno es como una versión en el límite del teorema del teorema que habíamos visto de inversión. ¿Sí? Como que esto también uno puede extender esta conclusión al caso límite. ¿Sí? Si las xn tienen la distribución de las xn tiende a la distribución de las y, entonces las FGM de las xn también tienden a las FGM de las y. Pero lo que es más interesante, que es lo que vamos a usar ahora en un ejemplo, es que si las FGM de las xn convergen a la FGM de la y, entonces lo mismo pasa con las distribuciones. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplo que ya lo charlamos en la clase en vivo, pero vamos a dar la cuenta ahora sí. Bueno, tenemos ejemplos, es uno de los ejercicios de la guía, no me acuerdo si es el 2, el 1, el 3, es uno de los primeros ejercicios de la guía. Y se trata de probar que es básicamente esto, ¿sí? Puedo escribir muy así nomás, que si uno tiene una binomial n, lambda sobre n, es decir, una binomial tiene una sucesión de variables aleatorias con distribución binomial, donde n es n y p es lambda sobre n, es decir, el p es cada vez más chico y es inversamente proporcional al tamaño de n, esto converge en distribución a una Poisson de parámetro lambda. Esto lo hemos estado charlando en la clase en vivo, ¿se acuerdan? O sea, que estamos diciendo que si yo tengo las xn que tienen esta distribución, las xn convergen en distribución a una Poisson de parámetro lambda. Entonces, ¿cómo puedo probar esto? Bueno, opción 1, escribo la función de distribución de las xn. ¿Sí? ¿Cómo es la función de distribución de las xn? Bueno, es una porquería. ¿Por qué? Porque es discreta, entonces es una función escalonada. ¿Sí? Es 0 para t menor a 0. Entre 0 y 1, o sea, t mayor o igual a 0 y menor a 1, es la probabilidad de 0. Entre 1 y 2
es la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1, que se escriben ¿cómo se escriben? Con la fórmula de la binomial. ¿Sí? Es una o sea que va a ser una sumatoria desde 0 hasta acá de la función de probabilidad de la binomial. Y eso solamente para los k que son menores que n, porque cuando ya es un valor mayor o igual que n, en ese caso ya es 1. ¿Sí? O sea que escribir todo eso sería bastante horrible. Y encima tendría que probar que eso tiende a la distribución de la Poisson, que ahora es una suma, pero que nunca se hace 1. Todo eso tal vez se puede hacer. De hecho, se puede hacer como lo vamos a hacer. Pero la verdad es que es bastante incómodo trabajar con eso. Opción 2, puedo usar el teorema de continuidad. ¿Sí? Si yo pruebo que el FGM de las xn, o la sucesión de FGM de las xn, converge para todo t del dominio, que en este caso es todo R, a la FGM de la I, o sea, perdón, el FGM de una Poisson de parámetro lambda, ya está. ¿Sí? Con eso, el teorema me dice que entonces la distribución de las xn es una Poisson de parámetro lambda. ¿Se entiende la idea? Entonces, recordemos cómo es la FGM de una binomial. Lo pongo casi, me ahorro espacio abajo. Recordemos cómo es la FGM de una binomial. Era 1 menos P, o Q, como quieran poner, más P por E a la T a la N. El teorema de continuidad también se puede poner en términos de la función característica, ¿sí? O sea, también se puede usar con la función característica y también se puede poner en términos del FGP. Lo que pasa es que el FGP es más limitada porque solamente me sirve cuando estoy trabajando con discretas de los dos lados, ¿sí? Con una sucesión de discretas que converge con la distribución discreta. Pero a veces lo van a haber escrito también en términos de la función característica en vez de la de momentos. Y obviamente en ese caso vale siempre porque la función característica ya vimos que existe siempre. O sea, esa es la ventaja de ponerlo en términos de la función característica. Pero nosotros no vamos a trabajar con casos raros ahora. Si llega a aparecer en algún momento, lo haremos con la característica. Entonces era 1 menos P más P por el a t a la n. ¿Sí? O sea que el FGM de xn, m de xn, va a ser 1 menos P. P es lambda sobre n. 1 menos lambda sobre n, más P por e a la t, lambda sobre n por e a la t, elevado a la n, porque n es n. O sea, el parámetro n de la binomial es, en este caso, vale n. Entonces, ¿cómo puedo escribir esto? Bueno, primero voy a juntar. Puede ser 1 más, y este lambda sobre n con lambda sobre n a la t, puedo sacar, lo voy a poner al revés y voy a sacar factor común lambda sobre n. Y me va a quedar por e a la t menos 1. Todo la n. Y ahora fíjense que tengo 1 más algo que tiende a 0. O sea, esto, ¿cuánto tiende? Bueno, esto tiende a 1. ¿Sí? Y esto tiende a infinito. Y 1 al infinito es una indeterminación. ¿Sí? Y es el tipo de indeterminaciones que normalmente se resuelven usando el límite con e. ¿Sí? Que es 1 más 1 sobre n a la n tiende a infinito. ¿Sí? Tiende a e. O 1 más algo que tiende a 0 por 1 sobre esa cosa tiende a 0. Básicamente lo que necesito es 1 más algo que tiende a 0. ¿Sí? O 1 sobre algo que tiende a infinito, que es lo mismo. Y si el exponente fuera esta misma cosa, pero invertida, o sea, el recíproco de esta misma cosa, yo diría que la respuesta es E. Pero obviamente acá no tengo la misma cosa. ¿Sí? Tengo otra cosa. Entonces lo que tengo que hacer es acomodarlo. Yo voy a escribir. Tengo 1 más lambda por e a la t menos 1 sobre n. Y eso, quisiera que acá como exponente diga n sobre lambda por e a la t menos 1. ¿Sí? Si yo tuviera eso, yo diría el límite de esto es e. ¿Ok? Porque es esta misma cosa da vuelta. Ahora, bueno, no puedo poner eso porque sería mentira. Ahora, ¿qué me falta acá poner para que me quede lo que tenía antes? Bueno, la n ya estaba, así que lo único que hice fue agregar este lambda por e a la t menos 1. Entonces yo divido por lambda por e a la t menos 1 y multiplico por lambda por e a la t menos 1. Ahora, esa cosa que multiplico la puedo poner como otro exponente porque después puedo volver. Digo, si tienen dudas, después lo que voy a hacer es chequear que se puede volver atrás. Fíjense que si yo escribo esto, primero puedo decir potencia de potencia, multiplico los exponentes. Así que es esto a la n sobre lambda por e a la t menos 1 por lambda por e a la t menos 1. Se cancelan cuando los multiplico y me queda la n que no tenía antes. O sea que está todo ok. Entonces ahora, básicamente,
toda esta expresión entre corchetes, por lo que dijimos, converge a n. ¿Sí? Cuando n tiene infinito. Y esta expresión de acá arriba, el exponente, ¿a qué converge? Piénsenlo, cuando n tiene infinito, converge a eso, porque es constante para n. Converge a lambda por e a la t menos 1. ¿Sí? Así que entonces lo que yo puedo decir es que el límite de esto es e a la lambda por e a la t menos 1. Y como esa es la FGM de la distribución de Poisson de parámetro lambda, ¿sí? Puedo usar como esta versión en el límite del teorema de inversión y concluir que entonces las xn convergen en distribución de una Poisson de parámetro lambda. O sea, lo que tendría que decir acá, no lo voy a escribir porque no me entra, es por el teorema de continuidad, xn converge en distribución a una Poisson de parámetro lambda. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la manera de usar el teorema de continuidad en este caso. ¿Ok? Cualquier otra situación se puede hacer de la misma manera. Bueno, antes de seguir voy a definir otras dos formas de convergencia que tienen que ver con lo que se llama la ley de los grandes números y también cuando repasemos el concepto de consistencia. Que son la convergencia en probabilidad y la convergencia casi segura. Ahora les digo qué relaciones tienen entre sí, pero estas dos sí son más parecidas entre sí y difieren respecto de la convergencia en distribución, que sí apuntan a la idea de si una sucesión de variables aleatorias tiende a parecerse a otra variable aleatoria. ¿Sí? Muchas veces van a ver que acá en realidad en vez de una variable aleatoria se escribe directamente una constante. ¿Sí? Por ejemplo, tiende a mu, por decir algo. Pero bueno, en realidad eso no tiene ningún problema porque las constantes las podemos pensar como variables aleatorias, o sea que esta es una expresión más general que la vamos a usar más que nada en el caso de que haya una constante, pero esa constante sí es una variable aleatoria. En ese caso se cambiará la x acá o acá por esa constante y ya está. Sí, un 3 y ya está. Hoy vieron con ejemplos distintos al 8. Entonces, estas sí implican esta idea de que las xn van a tender a parecerse a x. ¿Sí? En el sentido de que van a tender a tomar el mismo valor para los diferentes posibles resultados del espacio muestral. Algo que no pasa, insisto, con la definición de convergencia en distribución, que lo único que dice es que la distribución de las xn tiende a parecerse a la distribución de las y, pero de ninguna manera me dice que las xn vayan a tener, con probabilidad alta, vayan a tomar un valor parecido al de la y, ¿ok? O al de la x, o la variable que uno le ponga. Entonces, ¿qué es la convergencia en probabilidad? La convergencia en probabilidad es medio fea la definición. Yo escribí, y de hecho hay varias maneras de escribirla, yo escribí como la que me parece la menos complicada de entender, pero básicamente lo que dice es que si yo tomo estos eventos, ¿sí? Los eventos de la forma módulo de xn menos x menor o igual a epsilon, y calculo la probabilidad de esos eventos para cada n, el límite de esa sucesión de valores, que son esa sucesión de números que son probabilidades, básicamente, va a ser 1. ¿Sí? Es decir, cuanto más grande es n, más probable, ¿sí? Y puede ser tan probable, tan cercano a 1 esa probabilidad como uno quiera, con tal de tomar n lo suficientemente grande, justamente eso, cuando tomo n cada vez más grande. Si cuando tomo n cada vez más grande, tiendo a tener una probabilidad más alta de este evento. No quiere decir que siempre vaya a ser más alta, porque podría subir y bajar, pero la cuestión es que tiende a 1. ¿Sí? Entonces puedo hacer que esa probabilidad sea tan cercana a 1 como quiera, cuando tomar n lo suficientemente grande. Y fíjense que el significado de ese evento es que el valor de xn de x no difiere en más que epsilon. Para un lado o para el otro, en menos epsilon o más epsilon, ¿sí? Pero como mucho es epsilon. Y lo que dice la definición de convergencia de probabilidad es que esto tiene que ser cierto para cualquier epsilon positivo. ¿Sí? No para 0, ¿sí? Porque sería poner 0 acá, sería decir que son iguales, y probablemente no tienen por qué ser iguales, pero sí que tienden a ser muy parecidos con probabilidad 1. ¿Estamos de acuerdo? Y puedo hacer que, digamos que si se cumple esto, ¿sí? Yo puedo hacer lo siguiente. Si se cumple esto, uno podría preguntarse, ¿es posible que habrá alguna x tal que esto, perdón, habrá algún n tal que la distancia entre xn y x es menor o igual a 0,002 con probabilidad que sea por lo menos 0,8? Sí, sí. Si se cumple la definición de convergencia en probabilidad, si xn converge en probabilidad a x,
Esto es cierto, porque para todo epsilon esto tiende a 1, con lo cual para este epsilon en particular, 0,002, esto tiende a 1, y si tiende a 1, quiere decir que hay algún n, incluso por la definición de límite, que no me voy a meter ahora en eso, pero si tienen dudas lo charlamos, por la propia definición de límite, eso significa que a partir de algún n, no solamente hay un xn que hace, no solamente hay un n que hace que esta probabilidad sea mayor o igual a 0,8, sino que a partir de un cierto n0, ¿sí? Eso, 10.000, por ejemplo, a partir de alguno, esto se cumple para todos los xn que siguen, ¿sí? Es decir, la misma definición de límite me dice que como esto tiende a 1, tiene que haber un n0 tal que esta probabilidad es mayor o igual a 0,8, y de hecho, a partir de ese, para todos los que siguen, esa probabilidad es mayor o igual a 0,8. ¿Se entiende? Ahora, ¿podría ser que eso mismo pase con probabilidad mayor o igual a 0,99? Sí. De vuelta, la misma definición me dice que esto, a partir de algún n, probablemente un n más adelante que con el que llegaba a 0,8, ¿sí? Seguramente con un n más grande, bueno, en algún momento llego a que esa probabilidad sea por lo menos 0,99 y que no baje de 0,99, ¿sí? Y para 0,999 también. Y si quiero eso, pero quiero que sea menor o igual a 0,001, o un epsilon más chico todavía, pero positivo, también. Eso es lo que me está diciendo esta definición. Que puedo afirmar que, para cualquier cosa de este tipo, puedo afirmar que a partir de algún n pasa y sigue pasando. ¿Estamos de acuerdo? Lo cual me está diciendo que a partir de algún n, xn y x van a estar tan cerca como yo quiera, no cero, no iguales, pero sí muy cerca, tan cerca como yo quiera, con probabilidad tan cercana a 1 como yo quiera, ¿sí? Y eso me habla como de dos cosas que uno se las mezcla, pero que son distintas, que tienen que ver precisamente cuando uno, por ejemplo, cuando uno hace intervalos de confianza, uno quiere intervalos con mucha confianza, ¿sí? O sea, intervalos que yo pueda decir, esto estoy casi seguro de que es cierto, en algún sentido, pero además también quiero intervalos chicos, intervalos precisos, ¿sí? Porque yo puedo obtener un intervalo de confianza del 99,999% siempre, pero a lo mejor me dice, mu está entre menos 500 y 487, y eso no me dice nada, ¿sí? Por ahí puedo tener un intervalo muy chico, es decir, mu está entre 2,1 y 2,11. ¿Y con qué confianza? Y con 0,01 de confianza. Tampoco me sirve, ¿sí? Entonces uno querría tener las dos cosas. Bueno, acá esto está relacionado con esto, ¿sí? Yo quiero, en algunos casos voy a querer saber que xn y x están muy cerca y voy a querer estar muy seguro de eso. O sea, tiene que ver un poco con la idea de precisión y la idea de confianza. Y la convergencia en probabilidad, de alguna manera, me sirve para especificar eso, ¿sí? O sea, xn va a estar muy cerca de x con mucha confianza, con mucha probabilidad, si xn converge en probabilidad de x. ¿Ok? Esa sería la idea de convergencia en probabilidad. La idea de convergencia casi segura es un poco más directa, pero hay que entender bien lo que significa. ¿Se acuerdan que, básicamente, ¿se acuerdan que dijimos que xn, acá supongo, y también x, que son todas variables aleatorias definidas sobre el mismo espacio muestral? Entonces, la convergencia casi segura, que se escribe normalmente, se puede poner cs también, ¿sí? Yo muchas veces voy a encontrar con as porque, por almost sure en inglés. Sí, esto sí, no sé si saben qué es. Se suele usar muchas definiciones, es como una abreviatura de sí, solo sí. En la bibliografía en inglés en general se van a encontrar con if con dos f's, ¿sí? Que es por if and only if. Entonces, xn converge casi seguro a x. Sí, solo sí, la probabilidad de que xn converja a x es 1. ¿Sí? Y voy a aclarar esto, porque ¿qué quiere decir que xn converja a x? Bueno, que xn converja a x es un evento, es un suceso aleatorio, ¿sí? ¿Por qué es un evento? ¿Por qué es un suceso aleatorio? Bueno, porque en realidad, una vez que ocurre, que se realiza el experimento aleatorio y el espacio muestral, o sea, ocurre un resultado omega chiquitito del espacio muestral, todas las xn van a tomar un cierto valor, ¿sí? Para ese omega, todas las xn tienen definidos un cierto valor. Por eso es importante esto de que todos están definidos sobre el mismo espacio muestral. Entonces, todas las xn van a tomar un valor. Entonces ahora, en vez de ser una sucesión de variables aleatorias, una vez que uno le asigna un omega, es una sucesión de números. Y x también va a tomar un cierto valor numérico por definición de variable aleatoria. ¿Estamos de acuerdo? Una variable aleatoria, recuerden, es una función del espacio muestral en R. Una variable aleatoria real. Entonces,
Puede ser que esta sucesión sea convergente o no, ¿sí? Puede ser que me dé un medio, un cuarto, un medio, un cuarto, un octavo, un medio de 16, etc. Es una sucesión que converge a cero. O puede ser que me dé 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 y no converge. ¿Sí? Puede diverger, puede ir a más infinito. Pero podría ser que esta sucesión converja. Y podría ser, o no, que converja el número, cuando converge, que converja el número que está acá. ¿Sí? Entonces, esto es un evento. ¿Sí? Es el evento o el suceso aleatorio formado por todos los resultados del espacio muestral que generan una sucesión xn que converge al valor que toma x para ese omega. ¿Sí? Esto podría pasar para ningún omega, ¿sí? podría pasar ser que no pase nunca, podría pasar para todos, podría pasar para todo el espacio muestral, o podría pasar para algunos. ¿Sí? Bueno, ese subconjunto de valores de omega para los cuales esto es cierto, es este evento. ¿Sí? ¿Y qué estoy calculando acá? La probabilidad de ese evento. Si ese evento tiene probabilidad 1, decimos que xn converge a x casi seguro. ¿Por qué se dice casi seguro y no seguro? Bueno, ya charlamos mucho de que el 1 y el 0 no se pueden interpretar como imposible y seguro. Y en parte tiene que ver con que podría tener probabilidad 1 sin ser todo el espacio muestral. Acuérdense que puede haber un subconjunto del espacio muestral que, con probabilidad 1, así como puede haber un subconjunto no vacío con probabilidad 0, ¿sí? Que es lo que pasa cuando uno calcula probabilidades puntuales en distribuciones continuas. ¿Ok? Entonces, si ese evento, sin ser cierto para todo omega, sin ser todo el espacio muestral, igual tiene probabilidad 1, decimos que converge casi seguro. Si fuera todo el espacio muestral, podríamos tal vez decir que converge seguro, ¿sí? Que es convergencia segura, o también a veces se llama convergencia puntual, porque converge para todos los puntos del dominio, para todos los omega. ¿Sí? Pero eso es lo menos útil porque eso no resulta, en general no tiene mucha aplicación. ¿Sí? Esta definición sí, y la convergencia en probabilidad también. Y lo otro que les voy a decir es que una propiedad, pero no la voy a probar, es que convergencia en probabilidad es así. Convergencia casi segura. ¿Sí? La convergencia casi segura implica la convergencia en probabilidad, ¿sí? Pero la convergencia en probabilidad no implica la convergencia casi segura. Es decir, podría ser que converja en probabilidad y no casi seguro. ¿Sí? En algunas situaciones esto se llama convergencia débil y convergencia fuerte. Por ejemplo, cuando hablemos de los grandes números o de la propiedad de consistencia de un estimador, se puede distinguir si pasa esto o si pasa esto diciendo débil o fuerte. ¿Ok? Esto es más fuerte porque justamente no siempre pasa cuando pasa esto. ¿Sí? Entonces esto se dice débil y esto se dice fuerte. Pero bueno, vamos a pasar entonces a estudiar ahora qué pasa cuando tengo una sucesión de variables aleatorias, es decir, un proceso estocástico, pero todavía no lo definimos como proceso estocástico. Tengo una sucesión de variables aleatorias y lo que hago no es tomar a esas variables, sino tomar la sucesión de sus medias muestrales. Es decir, la media muestral de x1, que es x1, la media muestral de x1 y x2, la de x1, x2, x3, etc. Vamos a ver qué le pasa, cuál es el comportamiento de eso y bajo qué hipótesis puedo afirmar algo. Hay dos cosas que podemos decir de eso. Una es la ley de los grandes números y otra es el teorema central del límite. ¿Sí? ¿En qué difieren? En cómo acomodo las cosas. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver eso. Bueno, ahora vamos a considerar que tengo una sucesión de variables aleatorias, pero lo que hago es tomar la sucesión de sus medias. ¿Sí? Que la vamos a llamar x raya, como se suele hacer en estadística 2. ¿Qué sería x raya 1? Es el promedio de x1. O sea, es x1, porque es solo x1. ¿Sí? X raya 2 sería el promedio de x1 y x2. O sea, es un medio por x1 más x2. x1 más x2 dividido 2. X raya 3 es x1 más x2 más x3 dividido 3. El promedio de x1, x2, x3. X raya 20 es el promedio de x1 a x20. ¿Ok? Vamos tomando la media del primero, los dos primeros, los tres primeros, los cuatro primeros, los cinco primeros. Y eso me genera una nueva sucesión de variables aleatorias porque estas x raya n son también variables aleatorias porque las x lo son. ¿Sí? Como variables aleatorias que son, tienen una distribución, toman ciertos valores según los valores que ocurran en el espacio muestral, etc. Entonces la ley de los grandes números, que es uno de los resultados importantes sobre qué les pasa a x raya, y a otro es el teorema central del límite, la ley de los grandes números lo que hace es decir básicamente qué termina pasando con esa sucesión de variables aleatorias. ¿Ok?
Y bajo ciertas condiciones la conclusión va a ser que eso converge a la esperanza de las X, suponiendo que las X tengan todas la misma esperanza, que es una de las hipótesis que vamos a hacer. Si no, se puede cambiar un poco. Si no tiene la misma esperanza, se puede tomar como el promedio de las esperanzas, pero no tiene mucho sentido porque es cuestión de restar. O sea, uno puede, si a cada X le resto su esperanza, todas tienen esperanza 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esas condiciones, las voy a explicar un poquitito, pero fíjense que esto de alguna manera viene a confirmar lo que uno presume cuando define la esperanza, porque dijimos, en realidad la definición de esperanza está hecha intentando que tome esa idea de que, sí, me trabé. Es que la esperanza está definida, ¿sí?, de una manera que intenta recuperar la propiedad que supuestamente debería tener de que es el valor al que tienden las sucesivas medidas muestrales, ¿sí? O sea, uno tiene una evidencia, una ley empírica, si se quiere, que cuando uno repite un experimento aleatorio muchas veces, en condiciones de independencia y estables, digamos, si uno toma la sucesión de promedios, ¿sí?, el promedio de los dos primeros, el promedio de los 3 primeros, el promedio de los 4 primeros, si uno sigue, eso tiende a estabilizarse alrededor de un valor y uno define la esperanza intentando que termine representando ese valor. Bueno, resulta que uno hace todas las cuentas y termina probando que bajo ciertas condiciones eso efectivamente está bien. O sea que la esperanza resulta ser aquello que se pretendió que fuera cuando se lo definió, ¿sí?, por decirlo de alguna manera. Creo que por ahí la compliqué mucho, si no, bueno. Pero esa sería lo que prueba la ley de los grandes números. Que la esperanza está definida bien, porque hace lo que se quería que hiciera. Ahora, tampoco es tan fácil, ¿sí? Cosas que hay que suponer. Primero vamos a suponer que todas tienen la misma esperanza. Si no, se puede cambiar un poco las propiedades, pero es más fácil hacerlo así, ¿sí? O sea que vamos a suponer que todas tienen la misma esperanza. En particular, todas tienen esperanza bien definida y finita, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Mu es un número, es finita, ¿sí? Mu menor a infinito quiere decir eso, que no es infinito. Entonces, primera cosa es esto, ¿sí? Que todos tienen una esperanza finita y la misma, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a suponer que son independientes. En realidad, para la ley débil de los grandes números no hace falta de suponer independencia, sino que incorrelación, o sea que las covarianzas entre dos cualesquiera son 0, ¿sí? Pero no importa, o sea, no nos cambia mucho en este caso, ¿sí? Para la ley fuerte sí hace falta suponer independencia. Y después, vamos a llamar sigma cuadrado k a la varianza de xk, ¿sí? Sigma cuadrado 1 es la varianza de x1, sigma cuadrado 2 es la varianza de x2, sigma cuadrado 3 es la varianza de x3. Vamos a suponer que son finitas, existen todas, ¿sí? Lo mismo, o sea, tienen que existir y tienen que ser finitas. Y fíjense que en ese caso la varianza de x raya n termina siendo esto. ¿Por qué? Porque si yo hago la varianza de esto, el 1 sobre n sale afuera al cuadrado, me queda la varianza de la suma. Y si son independientes, o si son incorrelacionadas también, porque hay una fórmula para la covarianza, la pueden ver en el apunte, creo que no la mencioné, pero hay una fórmula en el apunte que es la varianza de una suma cuando no son incorrelacionadas e incluye la covarianza, ¿sí? Vean el apunte en la parte de covarianza. Entonces, si uno toma la varianza, el 1 sobre n sale al cuadrado y me queda la varianza de la suma. Y cuando son incorrelacionadas, la varianza de la suma es la suma de la varianza. Cuando son independientes, obvio que también, porque es un caso más fuerte. Entonces me queda 1 sobre n al cuadrado por la suma de las varianzas. Acá no lo puse, desde k igual 1 hasta n, ¿sí? O sea, no sería el promedio de las varianzas, sino que hay que dividir por n al cuadrado. Esa es la varianza de x raya n. Entonces, ¿qué dice la ley débil de los grandes números? ¿Sí? Bajo estos supuestos, ¿qué le tengo que agregar para... Bueno, ¿qué dice la ley de los grandes números? ¿Qué concluye? Que el promedio, la sucesión de variables aleatorias x raya n, converge en probabilidad a mu, ¿sí? ¿Qué dice la ley fuerte de los grandes números? Que el promedio de los x raya n converge casi seguro a mu. O sea, algo más fuerte dice, ¿sí? Donde mu es la esperanza de las x. O sea, dice lo que decíamos, que las variables aleatorias esas convergen a la media, ¿sí? O sea, que la esperanza termina siendo aquello para lo que fue definida, pero en un caso lo dice en probabilidad y en otro caso lo dice casi seguro, por eso se llama ley débil y ley fuerte,
¿sí? Porque sabemos que si converge casi seguro, entonces también converge en probabilidad, pero al revés no necesariamente. ¿Y qué necesito para, como hipótesis adicional a las que ya había hecho de independencia o incorrelación en este caso y esperanza constante y finita y varianza finita? ¿Qué necesito agregar? Bueno, para la ley de Debye de los grandes números necesito que la varianza de X raya n, que es esto de acá, ¿sí? Por eso fíjense que es esto mismo, lo que escribí acá, que la varianza de X raya n tiende a 0. Si la varianza de X raya n tiende a 0, entonces se cumple la tesis, digamos, la solución de medidas muestrales converge en probabilidad. La ley fuerte de los grandes números pide algo un poco distinto. En vez de tener n cuadrado acá, afuera, uno tiene k cuadrado acá. ¿Sí? Es como que tengo que hacer sigma cuadrado 1 sobre 1 al cuadrado, más sigma cuadrado 2 sobre 4, más sigma cuadrado 3 sobre 9, más sigma cuadrado k 4 sobre 16 y así, y sumar infinito. Bueno, si esa suma infinita converge, o sea, si da un número y no da infinito, entonces X raya n converge casi seguro a mu. Eso es lo que dice la ley fuerte de los grandes números. No es tan obvio, digamos, pero se puede mostrar que existen sucesiones de variables, o sea, ¿qué les tendría que pasar a las varianzas para que una se cumpla y otra no? Bueno, hay casos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de casos particulares, pero habría alguna manera que uno podría decir, bueno, sigma cuadrado k igual, no sé, k por logaritmo, no se me ocurre ahora, pero hay algunos ejemplos donde esto se cumple y esto no se cumple, ¿sí? Y donde, que no es una conclusión que sale acá, pero y donde pasa que efectivamente X raya n converge en probabilidad de mu, pero X raya n no converge casi seguro. Es medio un tecnicismo, es un detalle, pero sepan que existen las dos y son dos cosas distintas. No las voy a probar, la ley de Debye se prueba fácil con la desigualdad de Chebyshev. La ley fuerte requiere de una desigualdad un poco más complicada que se llama desigualdad de Kolmogorov, ¿sí? Pero como que cada una sale de una desigualdad, la ley de Debye sale con la desigualdad de Chebyshev, aplicándosela a la sucesión X raya n, ¿sí? Y enseguida se prueba. Aquí obviamente la definición de qué significa convergencia en probabilidad. Casos particulares de esto, ¿sí? ¿Cuándo se cumplen las dos condiciones? En realidad, bueno, si las sigma cuadrado k son todas menores o iguales a cierta cota superior, ¿sí? O sea, si esa sucesión de varianzas está acotada, ¿sí? Si ninguna varianza de ninguna de las x es más grande que 100, por ejemplo, entonces ese es un caso en el que se cumplen tanto esta condición como esta condición, ¿sí? Caso particular de eso, ¿sí? Caso más particular de ese caso de acotados, aquel en el que todas las varianzas son iguales. ¿Sí? Si sigma cuadrado 1, 2, 3, etc., todas son sigma cuadrado, en ese caso es fácil probar que tanto esta condición como esta condición se cumplen y por lo tanto se cumple la conclusión de los grandes números fuerte o débil. ¿Ok? Sin embargo, no hace falta que estén acotadas, ¿sí? Para que se cumpla esta condición y para que se cumpla esto. Pero de alguna manera estas condiciones de lo que me hablan es que lo que necesito en el fondo para que la sucesión de medias converja es que las varianzas o no superen cierto valor, o que si van creciendo, o sea, si efectivamente la de x3 es más grande que la de x2 y la de x4 es más grande que la de x3, que no crezcan demasiado rápido. Porque si crecen demasiado rápido, piensen que la idea es que, por la idea intuitiva de por qué funciona la ley de los grandes números, es que cuando yo ya estoy muy adelante, ¿sí? El siguiente valor no me va a cambiar mucho la media muestral que ya tenía, ¿sí? La media que ya tenía, porque yo hice la media de 100 cosas y ahora hago la media de 101 cosas, no va a ser muy distinta de la anterior. A menos que la que sigue tenga mucha variabilidad y entonces pueda dar un valor demasiado alejado de la media que realmente haga que esa media tenga un valor muy distinto. Pero si no, si más o menos la distribución fuera siempre la misma, como caso extremo, y cuando es que yo ya hice el promedio de 100, el promedio de esas 100 y otra más va a ser muy parecido, ¿sí? No va a cambiar mucho. Ahora, si esa nueva observación, digamos, tiene una varianza demasiado grande, puede tomar un valor muy extremo que sí mueva el valor de la media muestral y entonces me lo aleje de mu. Entonces, de alguna manera, estando esta condición como esta, una más fuerte que la otra, lo que están diciendo es, bueno, en el peor de los casos, si las varianzas son cada vez más grandes, que no crezcan demasiado rápido. Si crecieran demasiado rápido, sería el caso en el que esta condición o esta podrían no cumplirse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con las varianzas comportándose más o menos bien, ¿qué quiere decir eso? Acotadas o todas iguales,
o en el peor de los casos creciendo, pero no demasiado rápido, uno puede concluir la convergencia en probabilidad o la convergencia casi segura a la esperanza de cada una de las variables, y al parámetro mu. ¿Sí? Eso en un caso o en el otro. ¿Estamos?